Entonces vamos a siguiendo con el ejercicio del tema 15. Y a ver, os he enviado un correo nada más para comentaros algunas cosas que no he comentado del 5 para la gente que hace como yo hago muchas veces, ignorar los correos de los profesores. Solo para comentar que había cosas que en el 5 que había que considerar, nada más hablar de los dominios de conexidad para ver si los campos son conservativos o no, porque creo que en el 5B, sí, en el 5B el campo es cerrado, pero el conjunto no es convexo, entonces habría que ver si es conservativo o no. No se puede garantizar directamente porque es cerrado, por el hecho de que sea cerrado el campo sea conservativo, porque el dominio no es convexo. Y bueno, al final sí es un... Se puede encontrar una función potencial, es conservativo, pero la idea es, si no es cerrado, ya sabes que no es conservativo, pero si es cerrado, sospecha que es conservativo, y si tiene más condiciones como el hecho de que el dominio sea convexo, ya lo tiene. Bueno, pero vamos a empezar entonces. El ejercicio por lo cual quiero empezar hoy es el 6. Deja ver. El 6 también es de campo conservativo. Y nos da un campo de R2 en R2. Nos pide comprueba aplicando la definición que F es conservativo en R2. No. La definición de conservativo es un campo que tiene una función potencial. Para ser conservativo, por definición, es un campo que es el gradiente de una función. Entonces, para probar que es conservativo, hay que encontrar una F de R en R tal que su gradiente sea el campo. Entonces, lo que vamos a hacer es lo que está aquí. Por definición, si el campo es conservativo, si existe una tal F tal que su gradiente sea el campo. Entonces, para probar que el campo es conservativo, hay que encontrar una F que satisface eso, que el gradiente, que las derivadas parciales son iguales a las componentes del campo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Integramos, como hicimos nosotros en los otros ejercicios de campos conservativos. ¿Por qué? Porque si la derivada parcial de f satisface eso, es igual a esa función, si yo integro, hago una integral indefinida en los dos términos de la ecuación aquí, integrar la derivada parcial de f respecto a x, integrar eso respecto a x, me devuelve la función. Bueno, más una constante, pero me devuelve la función. Y bueno, integrar eso respecto a x, me va a salir eso. Porque aquí tengo e elevado a x y cuadrado más. A ver si lo hice bien, si no, no lo he cagado. Perdona, estoy aquí. La integral de eso respecto a x, bueno, la integral de la exponencial se mantiene la misma, pero aquí tengo una constante 1, me va a x, pero tengo que añadir otra vez una g de y. ¿Por qué? Porque, bueno, si hago la derivada de esa expresión respecto a x, eso se convierte en eso, la x se convierte en 1, y derivar una cosa que solo depende de y respecto a x, desaparece, es 0. Entonces tengo que tener en cuenta que siempre que haga ese tipo de integral, tengo que añadir aquí una cosa que depende de y, porque todo que solo depende de y, cuando derivo respecto a x, desaparece. Entonces tiene que estar ahí cuando hago lo que a veces le llamamos antiderivada, la antiderivada o la integral indefinida. Y lo mismo pasa aquí. Si estoy integrando esa expresión respecto a y, integrar eso respecto a y, bueno,
trato x como una constante, todo lo que tenga que ver con x, entonces la exponente de x es una constante, y 2i en la integral de eso me da y cuadrado, y aquí tiene que aparecer alguna cosa que depende, una cosa que dependa de x, porque si hago la derivada de esa expresión respecto a y, eso me lleva a eso, y eso desaparece porque solo depende de x, entonces tiene que estar ahí cuando hago la antiderivada. Y bueno, ahora lo que tengo que hacer es mirar las dos expresiones, porque si la función, si puedo integrar, si es un campo conservativo y hago las integrales indefinidas, esas dos cosas tienen que ser la misma cosa, tienen que ser expresiones para f. Eso lo que voy a hacer es, en general, comparamos esas dos. Aquí ya tenemos el mismo elevado a x y cuadrado. Aquí me parece que hay alguna cosa que depende de y una otra cosa, una otra función de x. Aquí me parece una función de x, pero no tiene nada con y. Entonces, lo que puedo hacer es ver que poner como h de x como x y la g de y pongo 0. Podría poner una constante que yo quisiera, la que me gusta más, pi raíz de 37. Pero puedo tomar un poco la función potencial. Aquí a ver, aquí me ha faltado una x. Mi cuenta no va a salir bien. Bueno, ya voy a arreglarlo ahora. Bueno, pero hasta ahora vosotros están bien, porque voy a arreglar aquí para que cuando lo suba ya esté bien. Pero hasta ahora bien, porque será más para calentarnos, ver que sabemos que es una función, un campo conservativo y todo. Voy a arreglarlo aquí. Ojalá esté bien ahora. Voy a meterlo otra vez aquí. Estábamos por aquí. Estábamos por aquí. No sé si voy a comparar. Estábamos comparando las expresiones. Lo que las dos expresiones tienen de común, que hay en común en las dos expresiones, es eso. Y aquí tengo una cosa con x y aquí me pide una cosa con x. Entonces voy a meter todo eso como mi función potencial. Entonces va a salir eso. Y por lo tanto es conservativo. Entonces si queremos comprobarlo, hago la derivada parcial de eso respecto a x. Me sale eso, y respecto a y me sale eso. Y bueno, el apartado B, ¿cuánto vale la integral de f a lo largo de un camino regular a trozo que une los puntos 0, 1 y 1, 0? Y aquí lo que hay que hacer es aplicar lo que a veces se llama el teorema fundamental del cálculo para
para campo conservativo, ¿no? Para que la integral aquí, bueno, está escondido aquí, pero aquí puse la integral del campo f respecto a una curva cualquier que sea, regular a trozo, como el campo es conservativo, solo depende de los puntos, de S y S. Y esa integral es la función en el punto final menos en el punto inicial. Entonces, como aquí P que une los puntos, ese tiene que ser como, eso te dice más o menos que ese es el final y ese es el inicial. Entonces, sería f de 1, 0 menos f de 0, 1. ¿Y quién es la f? Aquí hay que arreglar. También hay que poner un más aquí. Después lo arreglo. Entonces, hago las cuentas. F de 1, 0, si lo meto, la expresión es esa aquí. Si lo meto aquí, como hay una i aquí y vale 0, aquí sale 0 y aquí 1. Y 0, 1, eso vale, la exponencial de 0 es 1, aquí sale 1. Y eso vale 0, entonces saldría 1 menos 1 que saldría 0. Entonces esa es la utilidad de los campos conservativos. Si tengo un campo conservativo, poco me importa la curva, puede ser una curva muy loca, mientras sea regular a trozo, yo puedo calcular la integral del campo sobre la curva sin saber mucho de hacer las cuentas complicadas. Todo lo que tengo que saber es encontrar una función potencial. Ahora, bueno, ¿hasta ahí bien? Vale, perfecto. Entonces vamos al próximo ejercicio. Solo estoy arreglando aquí. A ver. Vale, entonces vamos al 7. A ver si consigo hacer una cosa. Si consigo hacerlo más bonito. Vamos al 7. Bueno, el 7 también tiene que ver con campo conservativo. Y nos pide determinar razonadamente el valor de A para que el campo sea conservativo en R3. Y para este valor de A calcula el valor de la integral curvilínea de F en una curva un poco rara que está por aquí. Bueno, la idea es que las curvas, si podemos ver, la curva no es una curva muy divertida de trabajar. Aquí tengo una raíz cuadrada, aquí tengo un logaritmo. Entonces la idea es, bueno, si el campo es conservativo, una vez que encontremos el valor de A para que el campo sea conservativo, hacer la integral sobre esa curva va a depender solamente de los puntos final y inicial. Y no tendré que trabajar con la curva, calcular su derivada, hacer toda esa cuenta. Lo que tengo que hacer es encontrar una función potencial y hacer la diferencia de la función potencial en el punto final y el punto inicial. Esa es la idea, pero primero necesito encontrar A para el cual el campo es conservativo. Ahora estamos en un campo en R3. Y bueno, por suerte el campo está definido en todo R3, entonces es un conjunto abierto y convexo. Entonces, bueno, si el campo va a ser conservativo, sí, solo si es cerrado.
Entonces lo que vamos a hacer es probar que es encontrar un valor de A para que el campo sea cerrado, porque en este caso con ese dominio son cosas equivalentes. Entonces, bueno, aquí sean el llamado F1, F2, F3, las funciones coordenadas del campo. Y ahora lo que tenemos que hacer es lo que estaba comentando. Como R3 es abierto y convexo, F es conservativo si solo si es cerrado. O sea, si solo si satisface las derivadas parciales satisfacen esas cosas. Si miras, creo que en las notas de Rafa, allí está, Rafa pone las cosas con una notación que muchas veces es más útil, más fácil de acordar las cosas, porque pone la derivada parcial de fi, no sé, respecto a derivada parcial xj, igual, y aquí sería, aquí fuera fi, aquí xj, aquí sería fj y aquí xi. A ver, porque la t está entre 6 y 8. Bueno, es el problema que lo ha puesto así. Un dado del problema. Y bueno, y entonces, bueno, en la nota de Rafa ponía una notación más, que muchas veces es más útil para acordarse de que es un campo cerrado. Porque si estoy en un campo cerrado en R27, escribir todas las condiciones os va a costar tiempo. Entonces, un campo es cerrado si solo si las derivadas, si aquí tengo, por ejemplo, aquí fuera la derivada de f respecto a, si doy número a las coordenadas, entonces, por ejemplo, al revés de tener x y z sería x1, x2, x3. Entonces la derivada de f1 respecto a y sería la derivada de f1 respecto a x2. Entonces aquí tendría f1, x2. Y aquí donde tengo f2, x sería la primera coordenada, entonces sería x1. Entonces aquí tendría f2 y aquí x1. Y por ejemplo, si fuera aquí tendría f2, x3 y aquí f3, x2. Entonces un campo es cerrado si cuando hago esa derivada parcial, si aquí pongo la derivada parcial de fj respecto a y, a xy, es igual a la derivada de fi respecto a xj. Eso es lo que hay que tener en la cabeza. Es que en R2 es fácil porque tengo solo dos condiciones, pero en R3 ya tenemos aquí esas tres, y voy aumentando la dimensión, hay más cosas que escribir, entonces esa notación es más compacta. Pero bueno, si el campo es conservativo, para que sea conservativo, tiene que ser cerrado porque el dominio es abierto y convexo. Entonces, esas cosas tienen que ser satisfechas. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esas derivadas parciales y buscar una A para el cual eso sea verdad. Vamos a ver. Entonces, la derivada parcial de f1, que es esa respecto a y, si la z desaparece, aquí me quedo con ax. La derivada de f2 respecto a x, aquí está f2 respecto a x, bueno, me sale 2x a menos 2. La derivada parcial de eso respecto a z me sale 0, porque aquí no tengo nada con z. La derivada de f3 respecto a y me sale 0, porque aquí no hay y. Y bueno, la derivada de f1, aquí está, respecto a z me sale menos 3z cuadrado, porque aquí tengo ese z al cubo. Y por fin la derivada de f3, aquí está, respecto a x me sale 1 menos az al cuadrado, porque solo tengo una x por aquí. Y ahora tengo que hacer con que esas cosas sean iguales lo que tiene que ser igual. Voy a comparar. Entonces, como esas derivadas son lo que son para todos los puntos de R3, para que f sea conservativo hay que ser verdad que, bueno, ahora comparar las cosas. Aquí la derivada de f1 respecto a y, que es ax,
tiene que ser igual a la derivada de f2 respecto a x, que es 2x a menos 2, entonces hay que hacer eso. Y la derivada de f2 respecto, ¿dónde está? De f2, bueno, esas son iguales, de f2 respecto a z y de f3 respecto a y son iguales porque son 0. Entonces la otra que tengo que ver es que s igual a s, que o sea menos 3z al cuadrado igual a 1 menos az al cuadrado, para todo z en R. Ahora son cuentas fáciles de resolver, porque eso tiene que ser verdad para todos, para todo x aquí, para todo z. Entonces, si x es 0, eso siempre es verdad. Y si z es 0, eso siempre es verdad. Pero tiene que ser verdad para todo. Entonces, en particular para una x y una z que no sean 0. Entonces, lo mismo que si es 0 es verdad, y si no es 0 yo puedo cancelar eso, porque el x no nulo y z no nulo yo puedo cancelar esa x y esa x. Entonces, esa ecuación es equivalente a esa. Porque cancelando las x en el caso de que no sean 0, me sale a igual a 2a menos 4, sale a igual a 4. Eso no me garantiza que es la a, porque tengo que encontrar, la a tiene que ser la misma para todo el problema. Entonces tengo que mirar la otra condición a ver si me sale a igual a 4. Entonces menos 3z cuadrado es lo mismo. Si z es 0, eso es verdad. Entonces tengo que ver qué pasa, pero no me dice nada. Entonces tengo que ver cómo quiero para todo z. Tomo una z que no sea 0. Y en este caso puedo cancelar y me sale 1 menos a igual a menos 3. Y eso me da a igual a 4 también. Entonces, como tengo una a común aquí en la 2, esa es mi a, la a que hace con que el campo sea consigo. Entonces, lo que pide el problema es determinar el valor de a para que el campo sea conservativo, a igual a 4. Y es el único valor. Entonces, con a igual a 4 el campo es conservativo. Y ahora, bueno, ¿cómo es conservativo? ¿Qué quiere decir conservativo? Que tiene una función potencial. Vamos a encontrar la función potencial para poder utilizarla para resolver el problema de calcular la integral curvilínea. Porque ya que sabemos que el campo es conservativo, podríamos, una vez que ya sabemos quién tiene que ser el valor de a, podríamos hacer las cuentas. Pero eso va a dar mucho trabajo, hay que calcular esa derivada, hay que componer eso, la expresión de la curva con el campo. Sabiendo que el campo es conservativo, todo lo que tengo que hacer es calcular la función potencial en el punto final y en el punto inicial. Entonces, vamos a ello. Bueno, A es el único punto para el cual el campo es conservativo. Y bueno, en ese caso existe una f de R3 en R, tal que el gradiente de f es igual al campo. O sea, el gradiente de f es igual a esa... Cada componente del gradiente es igual a cada componente del campo. Y aquí ya he metido el 4. Mira que aquí tenía... Aquí me quedaría 4xy menos z al cubo. Aquí me quedaría 4 menos 2x cuadrado. Y 1 menos 4 sería menos 3xz cuadrado. Y ahora voy a hacer la misma cosa que hice en los otros problemas. Voy a integrar. Utilizar integrales indefinidas. Ni siempre es lo más recomendable, porque a veces puedo intentar buscar integrales indefinidas y eso puede llevarme a cuentas muy complicadas o llevarme en cuenta que hago una y tengo otra, como aquellas cosas con integrales, que pasa muchas veces, me quedo en un círculo, el problema no se resuelve. Ni siempre es lo más recomendable. Hay si os acordáis, no sé si os acordáis, si miras las notas de Rafa, allí hay cuando prueba el teorema de que todas esas cosas son equivalentes, él construye la función potencial teórica. Es la integral de la función potencial es la integral del campo respecto conecta el campo a una poligonal por un segmento, si el conjunto es convexo. Pero
en muchos problemas es más fácil hacer integrales directo, no tengo que pensar mucho en hacer la integral por un camino y todo. Entonces vamos a ver lo que vamos a hacer y aquí no funciona bien. Entonces, la función f tiene que satisfacer cada una de esas tres cosas. Y entonces vamos a hacer como hicimos antes. Porque si esa es la derivada de f respecto a x, esa es la derivada de f respecto a y, esa es la derivada de f respecto a z. Entonces voy a integrar cada una de esas expresiones respecto a esa coordenada. Y voy a comparar. Entonces si hago esa integral respecto a x, eso me sale 2x cuadrado y menos xz cuadrado, más aquí ahora una cosa que depende de y z. Porque estoy ahora en tres variables. Y si hago la derivada de esa expresión respecto a x, eso me lleva a eso, y aquí como tengo una cosa que no depende de x, eso es 0. Entonces cuando hago la antiderivada, hay que aparecer aquí una cosa que dependa solo de y z. Lo mismo aquí, cuando hago esa integral respecto a y, aquí me tiene que aparecer alguna cosa que solo depende de x y z, para que cuando yo derive respecto a y, eso desaparezca. Y aquí cuando hago esa integral respecto a z, me tiene que aparecer una cosa que depende solo de x y. Y ahora comparar las expresiones a ver si tengo suerte. Bueno, veo que aquí y aquí tenemos la misma expresión. Aquí tengo la misma expresión. Entonces, bueno, por lo menos 2x cuadrado y menos xz al cubo, yo ya puedo meter en mi función potencial. Porque aquí, por ejemplo, habría que aparecer una cosa que depende de x y z. Entonces, esa puede ser mi cosa que depende de x y z. Y aquí, por ejemplo, me pide una cosa que depende de x y. Aquí está. Entonces, eso me va, ya es un trozo de mi función potencial. ¿Y cuál tendría que ser la otra cosa que depende solo de y z? Bueno, si miro esa expresión aquí, no tengo nada que dependa solo de y z. Aquí tampoco. Entonces, lo meto a una constante. Y me funciona, y veo que me funciona como función potencial esa expresión aquí. Y ahora que tengo la función potencial, puedo calcular la integral sin problema. Bueno, entonces tengo que ver cuál es finalmente, como f es un campo conservativo, la curva parametrizada es simple y regular. Puedo la integral sobre la curva del campo es calcular la diferencia de la función potencial en los puntos. Bueno, las curvas, el parámetro varía entre 0 y 8, y si lo meto aquí, donde está la curva, cuando pongo 0 aquí, eso me sale 1. Aquí, como tengo t, sería 0, el logaritmo de 1 es 0, y aquí me saldría 0. Entonces tengo 1, 0, 0. Y cuando meto 8, aquí me sale 3, porque 1 más 8 raíz de 9, 3. Aquí me sale, cuando voy a multiplicar eso por 8, esas dos 8 se cancelan. Aquí me quedo 1 más e menos 1, que sale e. El logaritmo de e es 1. Entonces 3, 1. Y 8 por 8, 1. Entonces 3, 1, 1. Entonces el punto final de la curva es el 3, 1, 1. Y el punto inicial 1, 0, 0. Y esos son los puntos los cuales voy a meter en mi función potencial. Entonces la integral curvilínea es eso. F de 3, 1, 1 menos f de 1, 0, 0. Y ahora hago la cuenta, y si yo hice las cuentas bien, que hay riesgo de que estén malas, hay que mirarlo, me sale 15. Bueno, ¿cómo lo vemos? Vale, bueno, estoy esperando.
No, bueno, la última parte es que hacer la cuenta de la integral. Vale. Lo que hay que acordarse es, bueno, por definición, si tengo la integral del campo, de un campo vectorial sobre una integral de línea de un campo vectorial, al final, si hago una parametrización de la curva, voy a tener la expresión que me va a tener, sería si la curva va de A a B, por ejemplo, en ese caso de 0 a 8, sería la integral de 0 a 8 de f compuesta con el campo f de, en nuestro caso, f de r de t, el producto interior, f de r de t con la derivada, con r' de t. Tendría que hacer ese producto interno. Pero, como la función tiene un potencial, es un gradiente, entonces sería al final el gradiente de la función potencial compuesta con r de t con la derivada. Eso, si miro esa expresión por la regla de la cadena, eso es como si estuviera haciendo la derivada de f compuesta con r de t. Entonces, cuando hago la integral, una primitiva de f de esa función es f compuesta con r de t. Por eso me aparece eso. Y utilizo el teorema fundamental del cálculo. Entonces me sale f de r de 8 menos f de r de 0, que son esos puntos. 3, 1, 1, 1, 0, 0. Por eso me sale eso. Por eso es importante encontrar una potencial. Si encuentro una función potencial, las cuentas salen fáciles. Y, por ejemplo, en ese caso, como tengo una función que es el campo es conservativo, tengo esa curva muy rara, pero poco me importa. Para cualquier curva que empiece en 1, 0, 0 y termine en 3, 1, 1, el valor de esa integral es 15. Entonces podría ser desde el segmento de recta que conecta esos dos puntos hasta una curva muy loca, pues mientras sea simple, regular y lo que sea, está bien. Podría ser un trozo, no sé, de elipse, una curva, no sé, como una espiral que diera no sé, podría ser una curva muy rara, pero como el campo conservativo, la integral no depende de la curva, depende solo de esos dos puntos. Entonces, deja ver ahora. Bueno, no estamos mal de hora. Son 9:35. Vamos a ver aquí. Ese apartado, el 10, debe ser el 6, el 7, el 10. Nos pide para calcular una integral de línea a lo largo de dos curvas. Bueno, nos da un campo, el campo está aquí, es la notación un poco más rara para integrales, pero es bastante común, ¿no? Más rara porque todavía no hemos hecho ningún problema con eso. Pero esa notación quiere decir lo mismo de calcular el campo. ¿Quién es el campo? El campo f de r2 en r2, que es la primera coordenada, el 2x y la segunda x cuadrado más y cuadrado. Y nos pide calcular la integral a lo largo de unas curvas. Si tenemos suerte y el campo es conservativo, las integrales la integral depende solo del punto inicial y del punto final. Si el campo no es conservativo, hay que hacer la cuenta. Pero bueno, vamos a ver. El campo es ese, lo que queremos calcular es son integrales sobre curvas de ese campo. Bueno, no es muy difícil mirarlo y ver que sí es conservativo, porque el método de R2 es abierto y convexo, entonces sí, vamos a ver que el campo es cerrado y por lo tanto será conservativo. Si hago la derivada de esa respecto a y, eso me sale 2x, y hago la derivada de esa respecto a x,
y me sale 2x también. Para todo x y en R2. Por lo tanto, el campo es cerrado, tomar un campo en R2. Entonces, es cerrado solo si satisface eso. Aquí tengo la derivada. Si lo vemos como lo hemos visto antes, aquí la derivada de F1 respecto a X2 igual a la derivada de F2 respecto a X1. Son iguales. Por lo tanto, el campo es cerrado. Y en abierto convexo es lo mismo que ser conservativo. Entonces, el campo es conservativo. Entonces, tiene una función potencial. Para el apartado A, me da igual, no tengo ni que encontrar la función potencial. ¿Por qué? Porque la curva es un cuadrado, es una curva cerrada. Y la integral de un campo conservativo en una curva, sobre una curva cerrada, tiene que ser cero, porque el punto inicial es igual al punto final. Entonces, mismo yo ya solo sabiendo que el campo es conservativo, yo puedo calcular la integral, y es cero. Entonces no me hace falta ni calcular una función potencial. Entonces, bueno, es lo que está aquí. Es una curva simple, cerrada, regular a trozo. Esa integral vale cero, porque el campo es conservativo. Entonces el punto final es lo mismo que el inicial. Si es lo mismo que ha pasado aquí, tendría un campo conservativo. La integral sería el f del punto final menos f del punto inicial, pero en el cuadrado el punto final y el inicial son iguales. Por eso sale cero. Entonces el apartado A, facilito. Para el apartado B, la curva no es cerrada, porque es una semicircunferencia, es solo un arco uniendo dos puntos. Entonces, lo que voy a hacer es encontrar la función potencial y hacer la cuenta. Entonces, bueno, como f es conservativo, existe una f de R2 en R tal que vale eso. Y bueno, aquí están las derivadas parciales. Entonces voy a utilizar el mismo recurso de antes, voy a integrar y encontrar la potencial, la función potencial. Entonces f tiene que ser la integral de eso respecto a x y también la integral de eso respecto a y. Si hago esa integral respecto a x, eso me sale x cuadrado y, más una cosa que solo depende de y, porque cuando hago la derivada de eso, eso tiene que desaparecer respecto a x. Y si hago esa integral respecto a y, me sale x cuadrado y más y al cubo por 3, más una cosa que solo depende de x, porque si derivo esa expresión respecto a y, eso desaparece. Ahora voy a comparar las expresiones. Aquí tengo esas cosas en común. Aquí habría que haber una cosa que solo depende de y, y aquí hay una cosa que solo depende de y. Y aquí hay también una otra cosa que solo depende de x. Aquí no hay. Entonces voy a meterla, puedo poner, habrá que ser una constante. La meto cero, que es lo más sencillo que hay, como antes. Entonces una función potencial del campo es esa. X al cuadrado y más y al cubo por 3. Ahora que ya tengo mi función potencial, hacer la cuenta. Porque la integral respecto al semicírculo que une el punto menos 1, 0, 1, 0, es lo mismo que a calcular la diferencia entre aplicar la función potencial en el punto final inicial y hacer la diferencia. En ese caso especial, para esa función potencial, cuando meto ese punto, menos 1, 0 y 1, 0, la diferencia me sale 0. No quiere decir que la curva es cerrada, solo aquí en ese caso especial ha salido 0. Porque, bueno, si hago las cuentas, aquí meto menos 1, 0, como aquí hay un 0, eso sale 0, y aquí 0. Y cuando meto 1, 0, como aquí también es 0, como aquí las cosas todas dependen de y, las dos coordenadas son 0, tiene que ser 0. Y ya está, no he tenido que hacer mucha cuenta con la curva y parametrizar ni nada, porque por el hecho de que el campo era así, fue conservativo, lo he probado que el campo era conservativo. ¿Está bien?
Vale. Entonces, seguimos. Bueno, estoy dentro de la hora. A ver. Me faltan pocas. Tengo dos más solo. Entonces, el apartado 12 nos dice: calcula el trabajo realizado por el campo de SA. Aquí nos da el campo fxy menos x menos 2y al mover un objeto a lo largo de la curva igual a x al cubo desde el punto 0, 0, bueno, y el 2, 8. Si no miramos si está en la curva, porque cuando si meto 0, 0, bueno, esa es la gráfica de esa, la curva, es un trozo de la gráfica de la función igual a x al cubo, pasa por 0, 0 y cuando x es 2 igual a 8. Entonces, todo funciona bien. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar la definición. El trabajo realizado por el campo de fuerza para mover un objeto a lo largo de esa curva es la integral de línea del campo respecto a esa curva. Y lo que nos dice, lo que los problemas, porque siempre en ese problema, siempre hay que tener si estamos en una curva cerrada, hay que ver como el sentido, o sea, es horario, antihorario. Y normalmente lo que los problemas nos dicen es que cuando nos dicen, por ejemplo, desde el punto 0, 0 al punto 2, 8, lo que nos está diciendo de una cierta forma, nos está diciendo el sentido en el cual queremos ver la curva siendo recorrida. Porque si nos dijera de 2.8 a 0, 0, sabríamos que tendríamos que empezar en 2.8 y terminar en 0, 0. En ese caso nos dice desde 0, 0 hasta 2.8, entonces ese es el sentido del recorrido. Hay que ver cuando hago mi parametrización de la curva, tengo que tenerlo en cuenta. Así como si fuera, por ejemplo, parametrizar un círculo, si lo pongo en el sentido horario o antihorario, depende de cómo parametrizo. Si meto la parametrización trivial, por ejemplo, seno t, seno t, eso me va a dar una parametrización en el sentido antihorario. Si quiero en el otro sentido, tengo que cambiar la parametrización. Bueno, vamos a ver. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, si miramos ese campo, no es conservativo, porque si hago derivada de eso respecto a y, eso me sale 0, y hago la derivada de eso respecto vale, perdón, ese campo sí es conservativo, pero en ese caso yo he aprovechado para hacer la cuenta porque el campo era fácil. Yo creo, yo no me acuerdo, porque estaba preparando una otra clase y el mismo problema. Deja ver. No, en ese caso yo hice las cuentas, porque eran fáciles para que hiciéramos una vez. Pero podríamos utilizar el hecho de que el campo es conservativo, porque estamos en R2, y si hago la derivada de esa componente respecto a y me sale 0, y hago la derivada de ese respecto a x y me sale 0, podría haberlo aplicado. Entonces vamos a hacer las cuentas para mí. Después os comento cómo sería si utilizáramos el hecho de que es conservativo. Entonces una parametrización de esa curva es fácil, la más fácil que hay, es una gráfica. Entonces parametrizar esa curva es t al cubo, me da una parametrización, y t tiene que ir de 0 a 2, porque esto empiezo en 0, 0 y voy hasta 2, 8. Y la derivada de esa curva es 1, 3t al cubo, a 3t al cuadrado. Y ahora voy a meter en la definición de la integral sobre la curva. Entonces la integral sobre la curva es la integral de 0 a 2 de f de r de t, r' de t. Aquí me aparece dos veces la misma cosa. Tengo que arreglarlo. 12, 12, 12, 12, 12, 12.
Bueno, ya está. Entonces esa integral, ahora tengo que meter la curva por aquí. Entonces r de t va a ser t al cubo, y la derivada aquí está 1, 3t cuadrado. Y ahora voy a utilizar el campo f de t al cubo. El campo es menos t menos 2t cuadrado, y voy a hacer el producto interno, el producto interior por aquí. Entonces me sale menos t por 1 menos t, y aquí me sale menos ct a quinta. Y ahora es una integral de una variable muy facilita. Me sale menos t al cuadrado por 2 y aquí menos t a la sexta. De 0 a 2 meto los valores, ya está. Por eso hice esa, sin ver que el campo es conservativo. Si el campo es conservativo, yo tendría que encontrar una integral. La integral de el campo, la función potencial sería la integral de menos x de x, y sería lo mismo que la integral de menos 2y respecto a y. Porque aquí yo tendría que integrar eso respecto a x y eso respecto a y. Y eso me iba a dar menos x cuadrado por 2. Por ejemplo, si hago la integral de eso respecto a x, me saldría menos x cuadrado por 2 más una cosa que depende de y. Y integrar esa componente respecto a y me saldría menos y cuadrado más una cosa que depende de x. Y entonces lo que comparando las dos cosas me saldría menos x cuadrado por 2 menos y cuadrado. Esa sería una función potencial. Y ahora todo lo que te hace es meter en ese valor. Como estoy en 0, 0, el punto final sería 0, 0. Todo saldría 0. Entonces la curva final, la integral dependería del punto final, de 2, 8. Y si meto el 2, 8 ahí, me sale lo que tiene que salir. Entonces os recomiendo que hagáis las cuentas en cuanto potencial y la función potencial de ese campo, y haga las cuentas para llegar a ese mismo resultado. Ese facilito, ¿no? Solo meter la definición y hacer cuenta. Vale, entonces vamos al último, que vosotros tenéis clase a las 10. El último problema. El último problema, aquí está el 14. También un problema de integral de línea. Nos pide para calcular una integral de línea y aquí nos da una curva cerrada, un triángulo. Aquí está mal que puse 0, 0. Pero era 0, 0, 1, 0 y 1, 1. Ahora lo arreglo. 0, 0, 1, 0 y 1, 1. Y nos pide para calcular eso. Y ahora, bueno, vamos a ver cómo va ese campo. Ese campo, cuando me aparece ese problema, deseo calcular la curva, principalmente si la curva es cerrada. Si tengo suerte y el campo es conservativo, no tengo que hacer nada, la integral vale 0. Entonces lo primero que hay que hacer es ver si el campo es conservativo o no, porque si tenemos suerte. Pero si hago la derivada de eso respecto a y, me sale x. Y si hago la derivada de eso respecto a x, me sale 1. Entonces el campo no es conservativo, porque la derivada de eso respecto a y es distinto de la derivada de eso respecto a x. Entonces no tuvimos suerte, entonces hay que hacer las cuentas. Entonces lo que voy a hacer es calcular
utilizar la definición. Pero aquí tengo un triángulo, aquí está el triángulo, el dibujito del triángulo. Y el sentido que no, como en el sentido antihorario, entonces estoy en el sentido contrario del reloj. Entonces voy de 0, 0 a 1, 0, después de 1, 0 a 1, 1 y después de 1, 1 a 0, 0. Y la curva tiene tres componentes, tiene tres trozos, una curva regular a trozos. Cada trozo es un segmento de recta y parametrizar segmentos de recta es muy fácil. Entonces aquí tenemos tres parametrizaciones. Parametrizar ese segmento C1, aquí, bueno, como estoy hace parte de una línea horizontal, entonces la componente I es constante igual a 0 y lo que tengo que variar es la primera coordenada. Entonces va a ser cuando t es 0 eso vale 0, cuando t es 1 eso vale 1, 0. Y ya lo tengo una parametrización. Ahora parametrizar el segmento vertical, bueno, es constante, x es constante igual a 1 y lo que tengo que variar es el parámetro y. Y cuando i vale 0 tengo 1, 0, cuando i vale 1, cuando t vale 1 tengo 1, 1. Entonces ya tengo una parametrización y por fin aquí tengo un trozo de la recta x igual a y, entonces los parámetros tienen que ser iguales aquí. Lo que meta aquí tiene que ser igual aquí. Pero tengo que ver porque no estoy empezando en 0, 0 yendo para 1, 1. Estoy saliendo de 1, 1 y hacia 0, 0. Entonces cuando t es 0, tengo que estar en 1, 1. Entonces 1 menos t, 1 menos t. Y cuando t es 1, eso vale 0, eso vale 0. Entonces esa es una parametrización para ese segmento. Al final parametrizar segmento es siempre una parametrización trivial, que es poner el punto en el cual quiero empezar, que es A, digamos que empezamos en A, y quiero terminar en B. Entonces, A más B menos A por T. Porque cuando T es 0, B menos A por T vale 0, entonces me quedo con A. Y cuando T es 1, me quedo con A más B menos A. Entonces las A se cancelan y me da B. Esa es la parametrización para un segmento y T varía entre 0. Entonces segmento siempre consigo parametrizarlo de 0 a 1. Si yo quisiera, para encajarnos con nuestra definición que hemos visto de curva regular a trozos, yo podría haber manejado todo eso para que pusiera, por ejemplo, una parametrización que empezara de 0 a 1, después siguiendo de 1 a 2 y después de 2 a 3, por ejemplo, para que fuera una curva definida en un intervalo 0-3. Pero es más conveniente parametrizar segmentos en 0-1. Y entonces vamos a las cuentas para terminar, que son 10 menos 5. Bueno, todas las parametrizaciones recurren los caminos en el sentido pedido, entonces empieza de aquí a aquí. Las derivadas son vectores constantes, 1, 0, 0, 1, menos 1, 1. Y ahora voy a hacer las cuentas. Ahora solo hacer cuenta, pues la definición de la integral del campo sobre la curva, como la curva es regular a trozo, la integral sobre toda esa curva es lo mismo que sumar la integral en cada uno de los trozos. Entonces la integral sobre la curva es lo mismo que la integral sobre C1 más del campo sobre C1 más la integral del campo sobre C2 más la integral del campo sobre C3. Entonces lo que tengo que hacer es aplicar la definición de integral. Entonces aquí las curvas están parametrizadas en 0, 1, entonces 0, 1, 0 todo de 0 a 1, y voy a meter la expresión, sustituir R1 de T, R2 por la expresión. Entonces aquí T0, 1T, 1 menos T, 1 menos T, producto interior con las derivadas, que están por aquí, que son constantes en todos los puntos, 1, 0, 0, 1 y menos 1, 1. Entonces hago aquí y ahora voy a utilizar la definición del campo. El campo es x más y. Entonces
aquí t, xy vale 0, t más 0 vale t, aquí el producto vale t y 1 más t, y el producto de ese sale s al cuadrado y la suma de esos 2 menos 2t. Pero son cuenta, ese producto interno sale 0, entonces eso simplifica un poco la cuenta. Ese producto interno aquí también tengo un 0, entonces vale 1 más t, y ese es aún más complicado porque hay que expandir eso y sumar y sale eso. Y bueno, si hacemos la cuenta y si yo no hice tontería, un sexto. Y ya está. Y bueno, como son las 10 menos 2, os dejo por aquí para que podáis respirar para la próxima clase. Voy a subir eso en un rato y nos vemos, nos hablamos creo que el lunes. Bueno, buenas clases de física y un abrazo a todos. Hasta luego.